Buenas noches, compañeros. A nombre del Grupo 1, los saluda Emilio Acuña Raza, Daniel Angrino Betancur y yo formamos este grupo. Nosotros hemos realizado un plan de búsqueda con vías a resolver el problema de información que ha sido la tarea. Las fuentes de información encontradas están disponibles en digo.com user Emilio Albino AR. Bueno, nosotros hemos encontrado que las características de una experiencia de aprendizaje son más o menos las siguientes, ¿no? Una experiencia de aprendizaje debe ser un modelo de formación y desarrollo que construya conocimiento y experiencias trabajando a partir de situaciones de desempeño y entornos de trabajo individual y grupal. Debe también combinar soluciones de comunicación, aprendizaje, aplicación, participación e incentivación. Debe integrar metodologías blended learning a través de un mix de actividades presenciales y online, mucho más allá de las soluciones tradicionales, la sesión de formación o una píldora interactiva. También debe incorporar como elemento clave las opiniones y aportes de los participantes. Generalmente está soportada en un entorno virtual que se comporta como el hilo conductor de la experiencia y que integra diferentes canales de comunicación e interacción con los participantes. Es de valor especialmente para el participante, quien se convierte en el principal actor del proceso formativo, porque lo desafía a construir sobre lo que ya conoce y ha vivido, transformando su experiencia. Es de valor también porque lo involucra y compromete, concediéndole el protagonismo. Lo hace responsable y dueño de su propio aprendizaje, le concede la libertad de elegir las acciones de desarrollo para después demostrar su capacidad y buen desempeño, y es generalmente una experiencia de aprendizaje colaborativa o cooperativa. ¿Qué diferencias hemos encontrado entre experiencia de aprendizaje y secuencia didáctica? Ha sido más fácil encontrar las características de la secuencia didáctica que de la experiencia de aprendizaje. Para la experiencia de aprendizaje hemos recurrido a una propuesta de la doctora Berta Garibay Bañiz del año 2002 y adaptada por la doctora Irma Cantú. Entonces, para ellos las experiencias de aprendizaje pertenecen a una determinada categoría, contribuyen a desarrollar aprendizajes o competencias en 4 dominios, que son el cognoscitivo, psicomotor, afectivo y relacional, es decir, los conocimientos, las habilidades, las actitudes y las relaciones. Estimulan operaciones del pensamiento atendiendo el proceso de cómo aprende el estudiante. Se desarrolla en diferentes ámbitos. Fomenta actividades que van a realizar los alumnos, como las tareas, que deben asignarse con anticipación, la planeación por parte del docente, como la guía de actividades previas, las explicaciones o instrucciones que requieren los estudiantes, donde el rol del profesor es de guía y facilitador del proceso de aprendizaje, los recursos necesarios como la infraestructura, el equipo y materiales, etc. La evaluación del aprendizaje con los criterios de desempeño como elementos de competencia, que permiten verificar el desempeño mediante las evidencias de aprendizaje específicas, el definir y o diseñar instrumentos con sus indicadores para evaluar las evidencias de aprendizaje según el dominio. Por último, la bibliografía básica y de actualidad para desarrollar la experiencia de aprendizaje. En cambio, la secuencia didáctica es un documento de planificación corta que comprende las sucesivas actividades que tienen como fin enseñar un contenido educativo. Tiene características de linealidad, dividiendo el tiempo de la clase en 3 fases clásicas: el inicio, el desarrollo y el cierre. Todo inicio debe intentar vincularse con los conocimientos previos y todo cierre debe, además, introducir al próximo inicio, logrando el encadenado de los aprendizajes. Su finalidad, propósitos u objetivos son hacer referencia a lo que el docente se propone generar, promover, favorecer o propiciar. Si el profesor lo considera, puede elegirse un problema, un caso o un proyecto, es decir, un problema eje. Se sugiere que responda a los siguientes principios: la vinculación del contenido con la realidad, la vinculación del contenido con los conocimientos y experiencias de los alumnos, el uso de apps y recursos de la red, la obtención de evidencias de aprendizaje. Las secuencias didácticas tienen una línea que está conformada de la siguiente manera: primero las actividades de apertura, después las actividades de desarrollo y por último las actividades de cierre. Ellas han sido pensadas desde su potencialidad para crear un ambiente de aprendizaje en el cual los estudiantes puedan efectivamente desarrollar los procesos y concretar los resultados contemplados en los objetivos. Es importante tener en cuenta los ambientes de aprendizaje propiciados por la TIC, que se adecuan a las nuevas coordenadas espaciotemporales, a los nuevos objetivos educativos y a las nuevas capacidades a desarrollar.
tal como opina Feldman en el 2010. Asimismo, las orientaciones generales para la evaluación, que son la estructura y criterios de valoración del portafolio de evidencias, el lineamiento para resolución y uso de los exámenes, entre otros. Así como también hay una línea de evidencias de evaluación del aprendizaje, como son las evidencias, por ejemplo, del problema o del proyecto, o las evidencias que se integran al portafolio. Y finalmente, los recursos, que pueden ser bibliográficos, hemerográficos y cibergráficos. Estas informaciones han sido tomadas de Ángel Díaz Barriga, de Secuencias de Aprendizaje, un problema del enfoque de competencias o un reencuentro con perspectivas didácticas, de su página 19 en la revista de Currículum, Información del Profesorado, volumen 17, número 3, de septiembre a diciembre del 2013. Esto editado por la Universidad de Granada, en Granada, España. Finalmente, nosotros consideramos que los elementos conceptuales de una experiencia de aprendizaje presentes en nuestra práctica docente son los aprendizajes o competencias que pensamos desarrollar, las operaciones de pensamiento vinculadas con los aprendizajes previstos, los ámbitos en los que se desarrollará la experiencia, las actividades que realizarán el docente, como la planificación, la guía de actividades, las explicaciones o instrucciones, y los estudiantes, como son la investigación, las tareas, los recursos, a saber, la infraestructura, los equipos, los materiales, la evaluación del aprendizaje a través de criterios de desempeño, evidencias de aprendizaje, instrumentos e indicadores, y finalmente la bibliografía básica y de actualidad para desarrollar la experiencia de aprendizaje. Gracias por su atención.